Bienvenidos y bienvenidas a este video de matemáticas. Nuestro tema de hoy son las traslaciones, simetrías y rotaciones. Unidad 10, de sexto grado. Si te gusta, regálame un like. Si deseas recibir notificaciones, suscríbete. Eso me ayudará. Gracias de antemano. Empezamos. Traslaciones y simetrías. La traslación es un movimiento que consiste en desplazar todos los puntos de una figura a una misma distancia, de manera que la figura resultante tenga la misma forma y orientación que la original. Observa las traslaciones horizontales y verticales. Cada vértice se ha movido 6 unidades, cuadritos, en forma horizontal, y se han movido 4 unidades en forma vertical. Mantienen los mismos tamaños y ángulos, por lo que la figura es exacta a la original. Ayúdame a trasladar al gatito. Iniciamos trasladando un punto cualquiera, y posteriormente seguimos trazando los segmentos siguientes en la misma dirección y sentido que en el dibujo, o puede trasladar cada punto, y luego unir. Esto lo has hecho mucho en educación artística. Para hacer distintos dibujos. Has trasladado figuras. Combinación de traslaciones. Se pueden realizar combinaciones de 2 o más traslaciones horizontales y verticales. La figura resultante siempre mantiene la misma forma y orientación que la figura original. A. Traslado los vértices A, B, C y D, 7 espacios hacia la derecha y dibujo el resultado, manteniendo la misma forma y orientación. A los vértices del cuadrilátero, resultado de la traslación horizontal, los renombré F, G y H, B. Ahora trasladar los vértices E, F, G y H, 2 espacios hacia arriba y dibujo el resultado. Se mantiene la misma forma y orientación que el cuadrilátero original. Figuras simétricas respecto a un eje. ¿Cuáles de las siguientes figuras pueden doblarse de tal manera que se sobreponen 2 partes iguales? Las figuras 1, 2 y 4 pueden doblarse para sobreponer 2 partes iguales. Pero las figuras 3 y 5 no pueden doblarse en ninguna forma para que se sobrepongan en 2 partes iguales. Te recomiendo que recortes las figuras en papel, y hagas los dobleces para que sea más objetivo tu proceso de aprendizaje. Lo vas a lograr. Ilusión, esfuerzo, perseverancia. No te rindas. Determina cuál de las siguientes figuras son simétricas con respecto a la línea recta indicada en cada caso. ¿Cómo podemos saber si una figura es simétrica? Si queremos saber si una imagen presenta simetría respecto a una recta, y la tenemos en una hoja de papel, solo tenemos que doblarla por la recta. Si al doblar la hoja las figuras coinciden, es que son simétricas respecto a esa recta. Si no coinciden, no lo son. Luego desdoblamos el papel. Decimos que una figura es simétrica respecto a una recta cuando cada punto a un lado de esa recta tiene otro punto al otro lado, y a la misma distancia de esa recta. Nosotros utilizaremos la imaginación. Visualiza el eje de simetría e imagina que lo doblas. Tenemos la figura 1 no es simétrica, los lados no encajan. La figura 2 es simétrica, el triángulo es simétrico, la figura 4 no es simétrica, la figura 5 no es simétrica, la figura 6 sí posee simetría, figura 7 no es simétrica, figura 8 posee simetría. La simetría axial o respecto a una recta es la que parte en dos los objetos o figuras a través de una línea recta, es decir, mediante un eje de simetría. Este tipo de simetría se podría asemejar a cuando nos miramos al espejo y reflejamos nuestra imagen en él. Vértices, lados y ángulos correspondientes. Al doblar una figura simétrica por su eje, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. Los lados correspondientes tienen la misma longitud, y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. En la figura vemos los vértices correspondientes B y G, por lo tanto el ángulo X es igual a 98 grados. Los lados también son correspondientes, poseen las mismas dimensiones. Ejemplo, observa la flecha, es una figura simétrica, y encuentra a los vértices correspondientes a los vértices G, F y D. Vértice correspondiente a G es G. Vértice correspondiente a F es C. Vértice correspondiente a D es C, B. Los lados correspondientes a los lados A y C, D. Lado correspondiente a G es AB.
Lado correspondiente a C de SFE. Encuentra la medida de los siguientes lados y ángulos explicando tu respuesta. A. La longitud del lado LKB. La longitud del lado IHC. La longitud del lado EFD. La medida del ángulo X. E. La medida del ángulo Y. La longitud LK es simétrica a la longitud AB LK igual 2 centímetros. La longitud Y es simétrica a la longitud de IH igual 2 centímetros. La longitud F es simétrica a la longitud HG EF igual 2.8 centímetros. La medida del ángulo X es igual al ángulo C, X igual a 90 grados. La medida del ángulo Y es igual al ángulo H, Y igual a 45 grados. Características de las figuras simétricas. En una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta el eje de simetría perpendicularmente. La longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Para construir una figura simétrica dada una parte de ella y un eje de simetría, se trazan líneas perpendiculares al eje de simetría que pasen por los vértices. Se ubican los vértices correspondientes sobre las perpendiculares y del lado opuesto del vértice manteniendo la misma distancia al eje de simetría. Se trazan los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original. Simetría puntual. Rotación. La rotación es un movimiento que consiste en girar todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación, y con un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. El ángulo de rotación puede medirse en sentido horario agujas en sentido del reloj, o antihorario sentido contrario de las agujas del reloj. Una rotación de 180 grados equivale a girar la figura media vuelta alrededor del centro de rotación, y una rotación de 360 grados equivale a una vuelta completa, es decir, la figura vuelve a la posición original. Las siguientes figuras se obtuvieron al rotar la figura 1 respecto al punto O, un ángulo de rotación menor a 360 grados en sentido horario. ¿Cuántos grados se ha girado en cada caso? Para mayor visualización he colocado una fecha color azul con la dirección a partir de 0 grados, haciendo referencia al transportador colocado a la derecha. Puedes ubicarte también con el punto, y visualizando cuántos lados de un cuadrado se ha movido. Figura 2. Una rotación de 180 grados equivale a girar la figura media vuelta alrededor del centro de rotación. Figura 3. Ha rotado 90 grados de derecha a izquierda. Figura 4. Ha rotado 270 grados. Simetría puntual. Cuando al rotar una figura 180 grados alrededor de un punto ésta se sobrepone exactamente sobre la figura original, se dice que la figura posee simetría puntual. El punto fijo sobre el cual se gira se llama centro de simetría. En cada caso, determina si la figura posee simetría puntual con respecto al punto O. Simetría puntual es cuando todas las partes tienen una parte correspondiente que está a la misma distancia del punto central pero en la dirección opuesta. Se ve igual cuando lo mira desde direcciones opuestas, como izquierda versus derecha, o si se lo gira al revés. Algunas veces se lo denomina simetría de origen. La primera, segunda y cuarta tienen simetría puntual o central. Se hicieron unos trazos auxiliares para que visualicen de mejor forma la simetría. Vértices, lados y ángulos correspondientes. En una figura con simetría puntual, los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual, rotación de 180 grados, se llaman vértices correspondientes. Los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar la simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes, respectivamente. La longitud de D es 5.1 porque su lado correspondiente es AB. La longitud de CD es 2.8 centímetros porque su lado correspondiente es AF. La medida del ángulo X es 67 grados, porque su ángulo correspondiente es B. La medida del ángulo Y es 56 grados, porque su ángulo correspondiente es A. Hice trazos auxiliares verdes, por si no logras visualizar los lados correspondientes, o ángulos correspondiente. Características de figuras con simetría puntual. En una figura con simetría puntual, se cumple lo siguiente. El segmento que une dos puntos correspondientes pasa por el centro de simetría.
La longitud desde el centro de simetría hasta los dos puntos correspondientes es la misma. Para construir una figura que tenga simetría puntual, dada una parte de la figura y el centro de simetría. Para cada vértice se traza un segmento que pase por el vértice y por el centro de simetría. Se ubican los vértices correspondientes sobre el segmento y del lado opuesto del vértice, manteniendo la misma distancia al centro de simetría. Se trazan los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original. Trazamos los vértices correspondientes y colocamos un punto a la misma distancia. Unimos los segmentos, teniendo en cuenta seguir la dirección del trazo. El trazo que se realizó está en color rojo, e hicimos una construcción de vértices correspondiente auxiliar para que puedas visualizar más fácilmente. Simetría de figuras planas y polígonos regulares. Observa las figuras. A. El rombo, el rectángulo y el cuadrado son figuras simétricas. B. El rombo y el cuadrado cumplen que sus diagonales también son ejes de simetría. C. Las cuatro figuras poseen simetría puntual. El centro se encuentra donde se cortan las diagonales. Una figura plana puede ser simétrica, con uno o más ejes de simetría, poseer simetría puntual o no tener algún tipo de simetría. Simetría de polígonos regulares. Todos los polígonos regulares son figuras simétricas, y la cantidad de ejes de simetría es igual al número de lados del polígono. Si el número de lados del polígono regular es par, entonces la figura tiene simetría puntual. Analicemos unas figuras. Ambos polígonos, el pentágono regular y el hexágono regular, son figuras simétricas. El pentágono regular no posee simetría puntual, pero el hexágono regular sí la posee. Espero que esta aventura geométrica haya sido de tu agrado. María Teresa Paz de Borja les pide que se esfuercen por ser felices, hagan sus tareas, y nos vemos luego. Hasta pronto.